Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con un vídeo que de verdad les va a volar la cabeza, algo que nos han pedido muchísimo y que honestamente nos tiene un poquito nerviosos pero sobre todo muy emocionados de compartir con ustedes. El título ya lo vieron, ¿verdad? Burak y Neslihan sorprenden, secretos íntimos de su relación revelados. Sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a abrir una ventana a nuestra vida personal, a esos rincones de nuestra relación que rara vez mostramos, esos secretos íntimos que nos hacen ser Burak y Neslihan, la pareja que ustedes conocen, pero también la pareja que somos detrás de las cámaras, en esos momentos de verdadera conexión y vulnerabilidad. Prepárense porque vamos a desvelar algunas cosas que quizás no esperaban. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esto, no olviden, si aún no lo han hecho, denle ese botón rojo de suscribirse para que no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Comencemos. Hoy vamos a hablar de las capas ocultas de nuestra relación. Muchos nos ven en redes sociales, en nuestras entrevistas, en el set de rodaje, y quizás se hacen una idea de cómo somos, de cómo funcionamos como pareja. Pero la verdad es que detrás de esos momentos públicos, hay un universo de pequeñas cosas, de gestos, de entendimientos que son los que realmente construyen y sostienen lo nuestro. Queríamos compartir con ustedes algunos de esos aspectos, esas intimidades que, aunque a veces parecen insignificantes para el mundo exterior, para nosotros son el pilar de nuestra conexión. Por ejemplo, hay un ritual que tenemos todas las mañanas, antes de que el día empiece realmente, antes de que las responsabilidades y las agendas nos devoren. Son 5 minutos, a veces solo 3, en los que nos miramos, nos abrazamos y simplemente nos decimos, estoy aquí contigo. Suena simple, ¿verdad? Pero en ese breve instante nos recordamos el uno al otro porque estamos juntos, cuál es nuestro ancla, nuestra base sólida. Es un recordatorio de que, pase lo que pase, somos un equipo, somos el refugio del otro. Y esto para nosotros es fundamental. Otro aspecto que nos gustaría compartir es la forma en que manejamos los desacuerdos. Porque si, seamos honestos, ninguna pareja es perfecta y nosotros tampoco lo somos. Tenemos nuestras diferencias, nuestros momentos de tensión. Pero lo que hemos aprendido con el tiempo es que la clave no está en evitar el conflicto, sino en cómo lo gestionamos. Hemos desarrollado un código interno, por así decirlo, un lenguaje que nos permite pausar, respirar y buscar la comprensión en lugar de la victoria. Una de las cosas que hacemos, y esto es algo que a veces nos ha costado mucho, es evitar decir cosas de las que luego nos podemos arrepentir. Cuando uno de los dos siente que la emoción lo está dominando, lo primero que decimos es, necesito un momento. Y ese momento puede ser 5 minutos, 1 hora, o incluso hasta el día siguiente. No es para ignorar el problema, sino para que ambos podamos reflexionar, calmar nuestras mentes y volver a la conversación desde un lugar de calma y respeto. Y a menudo al volver nos damos cuenta de que la raíz del problema era mucho más pequeña de lo que parecía en el fragor de la discusión. Este entendimiento de la necesidad de espacio, de la pausa estratégica, ha sido un salvavidas para nuestra relación. Además, algo que me parece fascinante de nuestra dinámica es cómo hemos aprendido a celebrar las pequeñas victorias del otro, incluso cuando estamos agotados. Imaginen esto, uno de los dos llega a casa después de un día larguísimo, lleno de estrés, de desafíos. El otro, quizás, también ha tenido un día terrible. Pero en lugar de sumergirnos en nuestras propias quejas, hemos desarrollado la habilidad de preguntar, ¿cómo estuvo tu día? ¿Hubo algo bueno, algo que te hizo sonreír? Y el simple hecho de que el otro se tome el tiempo de escuchar, de interesarse genuinamente por los logros, por las pequeñas alegrías del otro, marca una diferencia abismal. No se trata solo de estar presente físicamente, sino de estar presente emocionalmente, de ser el ventilador de los sueños del otro, el que anima cuando las cosas se ponen difíciles y el que aplaude cuando se alcanzan las metas, por pequeñas que sean. Es esa chispa de complicidad, de apoyo incondicional, lo que nos mantiene unidos. Y hablando de apoyo, algo que nos ha unido aún más, especialmente en los últimos años, ha sido nuestra mutua admiración por las pasiones del otro. Burak, sabes que admiro profundamente tu dedicación a tu trabajo, a cada proyecto que emprendes. Y Neslihan, yo me maravillo de tu fuerza, de tu resiliencia ante cualquier adversidad. Pero lo que va más allá de la admiración es el apoyo activo. Por ejemplo, cuando Burak está inmerso en un proyecto que requiere mucha concentración, yo sé cuándo darle su espacio, cuándo ser su aliada silenciosa, pero también cuándo ser esa persona que le recuerda.
Su valor, que le da un empujón de energía cuando más lo necesita. Y viceversa, yo sé que él está ahí para mí, para escuchar mis ideas locas, para animarme a perseguir mis metas, incluso cuando yo misma dudo de mis capacidades. Esa confianza en el otro, ese creer en el potencial del compañero, es un motor increíble. Un secreto íntimo más, y este es quizás uno de los más importantes, es cómo hemos aprendido a perdonarnos, no solo las faltas, sino también los miedos, las inseguridades. Todos cargamos con nuestro equipaje, ¿verdad? Y a veces en la intimidad de una relación, esas cargas se manifiestan. Hemos tenido que aprender a ver esas manifestaciones no como ataques personales, sino como expresiones de vulnerabilidad. Y la capacidad de decir, entiendo que esto viene de un lugar de miedo, o sé que estás pasando por un momento difícil en lugar de responder con resentimiento, ha sido transformador. El perdón en nuestra relación no es una opción, es una práctica diaria, una forma de vida. Perdonar las pequeñas cosas, los olvidos, las palabras mal dichas, y también perdonar las heridas más profundas, porque sabemos que el rencor es un veneno que solo daña a quien lo porta. Y ahora algo que nos da mucha risa cuando lo recordamos, es como hemos descubierto que tenemos gustos completamente opuestos en cosas muy básicas, pero que hemos encontrado la manera de que eso nos enriquezca. Por ejemplo, en la comida. Burak es un aventurero culinario, le encanta probarlo todo, lo exótico, lo picante. Yo, en cambio, soy un poco más conservadora, me gusta lo familiar, lo reconfortante. Al principio, esto era un pequeño desafío. ¿A dónde ir a cenar? ¿Qué cocinar? Pero con el tiempo aprendimos a negociar. Una noche probamos algo nuevo que le encanta a él, y la siguiente elegimos algo que me da seguridad a mí. Incluso a veces hasta terminamos compartiendo platos. Y esa dinámica, esa flexibilidad para ceder, para complacer al otro, se ha convertido en una forma de demostrar amor, de decir tu felicidad también es importante para mí. Y esto se aplica a muchísimos aspectos de nuestra vida, no solo a la comida. Otra cosa que creo que es importante destacar es nuestra capacidad para reírnos de nosotros mismos. Cuando somos solo nosotros dos, cuando las cámaras no están, cuando las expectativas del mundo se disuelven, somos dos personas que cometen errores, que dicen tonterías, que tienen momentos de torpeza. Y en lugar de avergonzarnos o de culpar al otro, nos echamos a reír. Esa risa compartida, esa capacidad de ver el lado cómico de las situaciones, nos alivia, nos conecta y nos recuerda que somos humanos, imperfectos pero humanos. Y esa vulnerabilidad compartida, esa ligereza que nos permite no tomarnos demasiado en serio, es un regalo invaluable en una relación. Y llegamos a un punto que para muchos puede ser tabú, pero que para nosotros es esencial, la comunicación honesta, incluso sobre los temas más difíciles. Hemos tenido conversaciones que han sido incómodas, que han implicado dolor, pero que han sido necesarias para avanzar. Hablar de nuestros miedos, de nuestras expectativas no cumplidas, de nuestras inseguridades más profundas, sin filtros, sin máscaras. Esto requiere una valentía enorme y también la confianza de que el otro va a escuchar con el corazón abierto sin juzgar, y con la intención de comprender. Hemos aprendido que el silencio en estos casos es mucho más peligroso que la conversación, por dolorosa que sea. Porque el silencio permite que las suposiciones crezcan, que las heridas se hagan más profundas. La comunicación, la verdad, la vulnerabilidad, son los cimientos sobre los que hemos construido nuestra relación. Y para cerrar esta parte quiero recordarles algo fundamental que hemos aprendido: la verdadera intimidad no se trata solo de los grandes gestos o de los momentos románticos perfectos. Se trata de los pequeños detalles cotidianos. De saber cómo le gusta el café al otro, de recordar una conversación importante que tuvimos hace tiempo, de ese abrazo que te dice todo va a estar bien, de ese mensaje inesperado que te saca una sonrisa en medio de un día complicado. Son esos momentos, esas pequeñas evidencias de que uno piensa en el otro, de que uno conoce al otro en profundidad, lo que construye una conexión inquebrantable. Es ese conocimiento profundo del alma del otro, de sus luces y sus sombras, y amarlas ambas, lo que nos define. Y bueno, familia, hemos compartido con ustedes algunos de esos secretos íntimos que nos hacen ser quienes somos como pareja. Hemos hablado de nuestros rituales mañaneros, de cómo manejamos los desacuerdos, de la importancia de celebrar las pequeñas victorias, de apoyarnos en nuestras pasiones, de la práctica del perdón, de cómo hemos navegado nuestras diferencias, de la risa que nos salva, y de la comunicación honesta y profunda. Espero que les haya gustado esta ventana a nuestra relación y que hayan podido sacar algo de valor de nuestras experiencias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta el final de este vídeo. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan de lo que hemos compartido hoy. ¿Tienen ustedes también sus propios rituales de pareja? ¿Cómo manejan ustedes los desacuerdos? ¿Qué secretos íntimos han descubierto en sus relaciones? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si han conectado con lo que hemos dicho, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Los queremos.